Perfecto. Entonces tenemos Perú con una retención del 30%, una definición un poco antigua, 2004. Chile sin una definición específica, pero con un beneficio, o más bien con una definición amplia sobre el concepto de software estandarizado, Claro. sin retención en la fuente, y En la llegamos medida a que solamente Argentina, tengas el uso, en el el fondo. uso. Ujú. Y llegamos a Argentina, ¿no? Y Juan Manuel, te pregunto, ahí, ¿qué pasa? ¿En qué estado estamos? Gracias, Isabela. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en Argentina tenemos una situación dispar respecto a la recepción de reglas aplicables a los servicios digitales. Mientras tenemos reglas específicas que aplican en IVA y en impuestos provinciales como en el impuesto sobre los ingresos brutos, en materia de impuesto a las ganancias no hay normas específicas que apliquen a servicios digitales. ¿Sí? Las normas de impuesto a las ganancias no están ajustadas a la nueva realidad de comercio digital o electrónico, con lo cual, si en cada uno de los casos existe o no fuente argentina y si corresponde o no practicar retención, se tienen que resolver aplicando criterios tradicionales de vinculación de la renta con el país. En este contexto existen tres tipos de prestaciones que se pueden dar respecto a las cuales se pueden encuadrar los servicios digitales. Se puede llegar a encuadrar como servicios prestados desde el exterior, como explotación de intangibles en el país, en la medida en que haya alguna cesión de derechos o licencia de uso de software, por ejemplo, o bien hay otro supuesto que puede darse que es la proyección o explotación de imágenes y sonidos desde el exterior. Si nos atenemos a lo que es servicios, bajo la normativa doméstica actual, los servicios prestados desde el exterior no constituyen fuente argentina, ¿sí? Porque la regla de vinculación para la prestación de servicios es el lugar de prestación. Ahora bien, existe una excepción que es en el caso de los servicios que impliquen asesoramiento o asistencia técnica. Es decir, cuando hay una transmisión de conocimientos desde el sujeto del exterior hacia el sujeto argentino. En estos casos sí tenemos retención. En cuanto a la explotación de intangibles, en los casos de cesiones de derecho o licencia, por ejemplo, de software o de otros intangibles, se considera como fuente el lugar de explotación y en la medida en que esa explotación tenga lugar en Argentina, también va a haber retención. Y por último, como les comentaba, hay una norma que aplica y que considera que existe fuente en Argentina y los pagos de estos tipos de actividades están sujetos a retención, que consiste básicamente en la explotación de películas, emisiones de radio, de televisión, o básicamente toda la proyección o reproducción de imágenes y sonidos. Si bien esto fue creado hace años y aplicaba a otra realidad distinta, en el 2017 se intentó aplicar estos servicios digitales, pero finalmente no fue incorporado a la ley. Entonces, para resumir un poco, es en el marco de estos tres conceptos generales o reglas generales en los cuales tenemos que incluir a los servicios digitales. Entonces, es un tema bastante casuístico donde tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada caso y las prestaciones involucradas. En el caso específico de almacenamiento en la nube, existe un dictamen del fisco argentino en un caso que involucraba la prestación de servicios de almacenamiento prestados desde el exterior, con centros de almacenamiento ubicados en el exterior, y ahí el fisco entendió que en tanto los servicios involucrados no comprendían la transmisión de asesoramiento, de la transmisión de conocimiento de ninguna índole, no implicaban asesoramiento o asistencia técnica, como tampoco el usuario argentino tenía ninguna licencia o derecho de uso sobre el software, los pagos por el servicio de almacenamiento del exterior no eran fuente argentina y no estaban sujetos a retención. Distinto, por ejemplo, puede ser el caso de otros servicios digitales como publicidad, en donde el fisco los ha encuadrado en este supuesto de proyección de contenido audiovisual, donde sí considera que hay fuente argentina y procede a retención. Súper. Bueno, rápidamente yo creo que el caso de Colombia es un caso particular. Nuestra administración tributaria en el 2018 había reconocido que estos servicios no eran servicios que tuvieran un componente técnico, muy en línea con la definición de pronto que tiene Perú desde el 2004 sin intervención humana, siempre que no hubiera intervención humana directa, no debían considerarse un servicio con un componente técnico y por tanto prestados desde el exterior no daban lugar a retención en la fuente. Sin embargo, en el 2024 arrancaron nuestras nuevas reglas de presencia económica significativa, reglas que buscan capturar la economía digital y los servicios digitales
cuando se cumplan unos elementos asociados a un porcentaje de ingresos y una presencia en el mercado colombiano que se puede dar bien en función del número de clientes que se tenga o la visualización de precios en pesos colombianos, ¿no? Entonces ahí digamos que si se activara esa nueva regla de PES, pues ahora sí estarían sujetos a retención en la fuente al 10% o pues si el no residente, que creo que es una particularidad de Colombia que no pareciera estar en ningún otro país, nosotros sí le damos la posibilidad al no residente de venir, registrarse, volverse contribuyente, declarar en Colombia y en ese caso su tarifa se ve reducida al 3%. Entonces, yo creo que lo que vemos es que al parecer, por lo menos sí pareciera haber una especie de unificación en los distintos países en que, pues en estos servicios, por lo menos en lo que tiene que ver con almacenamiento en la nube, siempre y cuando no haya una intervención humana directa, siempre y cuando no haya un asesoramiento, una transferencia de conocimiento y solo estemos hablando del uso, eh, pues debería enmarcarse dentro de un servicio digital, claro, con todas las particularidades que vimos. Pero ahora pasando al IVA, Gabriela, ¿nos cuentas un poquito qué pasa en materia de IVA en Perú y cuáles han sido esos desarrollos que han tenido recientemente? Sí, claro. Para el caso de pagos al exterior, un poco la regla, y creo que similar en la región, es utilización de servicios de no domiciliados, siempre está sujeto a un IVA en la medida de que quien recibe el servicio sea un contribuyente del IVA, ¿no? Entonces, eso engloba a todas las personas jurídicas, usan servicios en el exterior, pagan directamente su 18% y lo utilizan como crédito contra el IVA que luego generan, ¿no? La particularidad que salió el año pasado, un poco alineándose a, yo digo, copiándose un poco lo que hizo Chile, es el tema de generar IVA en personas, digamos, que no han sido durante todo este tiempo contribuyentes de IVA, que son, digamos, personas naturales sin negocio, ¿no? Personas naturales específicamente que no son contribuyentes del IVA. Y se creó este impuesto a los servicios digitales, este IVA a los servicios digitales, en donde el contribuyente es la persona natural, pero ahí, y digamos, lo nuevo ha sido que ha sido la primera vez que se ha permitido, se ha creado una plataforma para que los no domiciliados se registren, porque los no domiciliados prestadores de estos servicios digitales a las personas, digamos, vamos a llamarlos a los consumidores o personas naturales, se inscriban en una plataforma, presenten una declaración jurada. Es primera vez que los no domiciliados están haciendo eso, se ha creado toda una plataforma. Y bueno, lo que está pasando es que este tipo de servicios se están grabando con la misma tasa, con 18%. y, y básicamente, en teoría, se tiene también un plan para que en la medida que los proveedores no domiciliados no se inscriban y no paguen el impuesto, no hagan las retenciones que toque, la idea, y digo la idea porque aún no se implementa, por más de que ya está, digamos, la norma, digamos, a nivel legal legislado, es que sean los administradores de pagos los que manejen este IVA, ¿no? Bancos, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, si es que tienes, por ejemplo, en Netflix, digamos, alineado a tu proveedor a tu operador local de celular. Y esto ya está vigente desde enero de este año, ya tenemos un montón de contribuyentes registrados en la plataforma, ¿no? Javiera, de repente tú nos puedes contar, ustedes tienen unos años más haciendo esto también. Te Sí, cedo la palabra. em, efectivamente nosotros tenemos un esto grabado especial para efectos de los servicios digitales ya desde el año 2020, ¿ya? Y en términos macro, para efectos del IVA en Chile, quedan grabados con IVA los servicios que son prestados o utilizados en Chile, ¿ya? Con lo que eventualmente también igualmente pudiesen haber quedado cubiertos de forma previa, y eso es lo que ha dicho el servicio, es decir, que esta nueva norma y este nuevo esto grabado no ha cambiado la territorialidad del IVA en Chile, pero sí se incorporó expresamente desde el año 2020 la normativa de IVA a los servicios digitales, ya básicamente incluyendo dentro de estos servicios a los marketplaces de servicios o de ventas, también todo lo que es streaming y entretenimiento digital, incluyendo música, entretenimiento, videojuegos, etcétera. Se incluye también la provisión de
software, almacenamiento, storage, etcétera, y también la publicidad sin perjuicio de la materialidad respecto como sea prevista, ¿ya? Y en este sentido, hoy día lo que tenemos es que básicamente hay algunas presunciones de si es que ese servicio está siendo utilizado en Chile o no, y en la medida que cumplas con al menos 2 de 4 alternativas ya quedas grabado con este servicio, que es básicamente revisión de cuál es la dirección de IP, cuál es la dirección de facturación, dónde se encuentra emitida la tarjeta de crédito con la cual se está pagando el servicio, y el último también es también respecto a dónde está el SIM del celular a través del cual se ha obtenido el beneficio. ¿Ya? Entonces, que cumplas con 2 de los 4, ya estamos también, quedamos grabados con este IVA. ¿Ya? Y este es un IVA que lo vamos a aplicar en términos también globales, ¿cierto? Pero sí vamos a ver que las obligaciones de IVA del 19%, y vamos a ver si después cuando vemos el tema de la formalidad, efectivamente nosotros también tenemos un registro tributario simplificado para los proveedores que, de hecho, una de las grandes novedades es que a partir, con la reforma del año pasado, y se incluyen también desde noviembre, no solamente en esta plataforma a los proveedores de servicios digitales, sino que también incluso a los proveedores de servicios, digamos, análogos, ¿ya? Que estaban un poco en tierra de nadie cuando eran prestados sus servicios y que quedaban grabados con IVA cuando eran prestados a contribuyentes que no eran contribuyentes de IVA. Solo un comentario antes de darle la palabra a Juan Manuel. Igual, en Perú, igual que en Chile, Javiera, no hay materialidad. Entonces, yo lo que estamos viendo ahora son contribuyentes haciendo declaraciones mensuales de IVA por $20, $5, $30, ¿no? Que me llamó bastante la Exactamente, atención. obviamente con obligaciones de compliance que son bastante más complejas de las que habían anteriormente, pero solamente limitadas en el caso de Chile a aquellos casos donde el beneficiario del servicio no es un contribuyente de IVA. En la medida que el beneficiario del Igual, servicio sea un contribuyente de IVA, ese contribuyente de IVA emite una factura de compra y obviamente puede aprovechar en la cadena del IVA ese crédito fiscal en contra de su débito igual en mensual. Perú. ¿Ya? Entonces queda limitado solamente en el fondo para lo que es B2C, si tú quieres. Esas obligaciones de cumplimiento adicional. En Sí, Argentina, un poco la situación es un poco distinta. Desde hace años, la ley de impuesto al valor agregado grava la prestación de servicios desde el exterior que sean utilizados o explotados en el país y que se presten a contribuyentes del IVA. ¿Sí? En estos casos, el IVA es ingresado por la empresa en Argentina y se puede computar como crédito fiscal al mes siguiente. Esto incluye todo tipo de servicios, no solo los digitales. Entonces, hoy en día, cualquier servicio digital que se preste a un contribuyente del IVA va a encuadrar en esta regla general de servicios prestados desde el exterior con utilización en el país. Paga IVA, pero al mes siguiente se puede computar como crédito, con lo cual es neutro. Ahora bien, en el 2017 se amplió el objeto del impuesto y se incorporaron expresamente a la ley de IVA los servicios digitales prestados desde el exterior, que sean utilizados en el país, pero que sean prestados a consumidores finales o usuarios finales. Al igual que en Chile, se considera que existe una utilización o explotación efectiva del servicio digital en el país. Si en Argentina se encuentra la dirección de IP del dispositivo utilizado por el usuario o la dirección de facturación del cliente o la cuenta bancaria utilizada para el pago. Ahora bien, a diferencia de la situación de Perú y Chile y de lo que fue la recomendación internacional en la materia, en Argentina el contribuyente es el usuario o consumidor argentino que recibe los servicios, ¿sí? No es el prestador del exterior. Y aparte, el impuesto lo colecta mediante percepción el banco o tarjeta que intermedia en el pago al exterior. El prestador del exterior no tiene ninguna obligación de registro, ni de pago, ni de presentación de declaración jurada. En Argentina, a diferencia de otros países, lo que se priorizó fue la recaudación inmediata por parte del banco o administrador de la tarjeta de crédito con la cual el usuario paga. ¿Sí? En definitiva, esto implica un costo adicional para el usuario de los servicios prestados del exterior. En similar sentido a los demás países, el fisco argentino elabora un listado de prestadores de servicios digitales respecto de los cuales los intermediarios como los bancos o las tarjetas de crédito tienen que actuar como agente de retención y liquidar el impuesto. Pero de vuelta, el impuesto lo soporta siempre el usuario consumidor argentino. Y al igual que los demás casos, se engloba una serie bastante amplia de lo que es servicios digitales. Se los considera como básicamente servicios automatizados que requieren una intervención humana mínima y que comprende el alojamiento o suministro de sitios informáticos,
el suministro de productos digitalizados en general, cualquier tipo de contenido digital que se puede descargar vía web, los servicios de almacenamiento de datos que vimos recién para impuesto a las ganancias, es un servicio digital para IVA, publicidad web, es decir, abarca todo tipo de servicio digital, pero a diferencia de los demás países, el sujeto del exterior no tiene que hacer nada, el sujeto argentino que lo recibe es el que soporta y paga el impuesto. Perfecto. Bueno, acá en Colombia rápidamente, en este caso particular, pues tenemos una exclusión que haría que el almacenamiento en la nube, enmarcado como un cloud, no estuviese cubierto por IVA, pero la regla general yo creo que es la misma que Argentina en relación a que cualquier tipo de servicio, no solo los digitales, que sean consumidos en Colombia, está grabado, y igual que en Perú y en Chile, cuando hablamos de un B2B, el IVA se hace a través de un mecanismo de reverse charge por el consumidor colombiano, y en los demás casos sí se exige al no residente venir, registrarse, liquidar y pagar el IVA, con la misma particularidad de no tener un umbral, lo que significa que así sea $1 de servicio grabado en Colombia, implicaría el registro. Con eso doy el paso a otros impuestos que pueden aplicar en este tipo de transacciones de pagos al exterior. Y Gabriela, ¿qué opinas tú? ¿Qué puede pasar en Perú? Sí, mira, en Perú, más allá del IVA, que el IVA y la retención de impuestos a la renta, que digamos no tenemos otros impuestos, digamos, de tipos regionales o municipales que apliquen, tenemos este típico, en todos los pagos al exterior, tenemos este típico, no sé qué tan típico. Bueno, en Perú tenemos un 0.005% para cualquier pago al exterior en donde el contribuyente es el titular de la cuenta bancaria, ¿no? Que está más o menos diseñado para la trazabilidad de transacciones, ¿no? Para asegurarse, digamos, esto es en el marco de un intento de bancarizar a los contribuyentes, ¿no? Pero acá importante es que, digamos, la sanción, o sea, más allá del impuesto del ITF, que es, como digo, bien bajo, la sanción aquí para cualquier tipo de pago es que el pago que no se bancariza no es deducible, ¿no? Y en el caso de pagos a no domiciliados, pagos al exterior, una regla que se tenía antes era, como la retención se hace al momento del pago, ¿no? Porque por definición la retención es, retengo una porción del pago, la regla que teníamos hasta el 2019 era que si un contribuyente registraba como gasto este servicio del exterior y lo quería considerar, digamos, como deducible, tenía que hacer un pago equivalente a la retención que hubiera hecho si es que hubiera pagado, ¿no? Y de esa manera, digamos, aseguran de que se adelante el impuesto en la medida que te tomes el gasto. Ahora la regla se ha volteado con el mismo efecto, ¿no? No puedes deducirte el gasto en el ejercicio si es que no has hecho efectivamente el pago del servicio al exterior. Entonces, lo que tienes es, puedes tener, digamos, servicios devengados durante 1 o 2 ejercicios. Generalmente no pagas cuando es relacionada, ¿no? No cuando es no relacionada, pero un poco como que te obligan a que hagas el pago, por tanto la retención, y recién ahí te tomes la deducción del gasto, ¿no? Creo que eso es un tema importante en lo que se refiere a cargas adicionales al pago. Perfecto. No sé, Javiera, nos cuentas de Chile. Sí, no, en el caso de Chile nos quedamos solamente con el juego que hay entre impuesto adicional, impuesto de retención y el IVA. No habría otros impuestos, y siempre recordar que en términos generales es o lo uno o lo otro. Es decir, en la medida que no haya una retención, entra a jugar el IVA, y al revés, pero obviamente es que no queden ambos impuestos cubiertos al mismo tiempo, porque obviamente si no se volvería tremendamente oneroso. Bueno, en Argentina somos expertos en inventar impuestos, entonces tenemos dos tipos de impuestos que también aplican al pago al exterior de servicios digitales. Similar al impuesto al IVA, pero más gravoso y que aplica en cascada sin poder computar crédito. Las provincias establecen un impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Que tiene una naturaleza territorial y históricamente aplicaba solamente a empresas argentinas que realizaban actividad territorial en el país. Ahora viene hace un par de años, siguiendo un poco lo que se hizo en materia de IVA en el 2017, las provincias crearon impuestos sobre los pagos al exterior de servicios digitales, ¿sí? Mediante también retenciones de 2-3% del importe.
El impuesto también siempre lo paga el receptor de esos servicios, el usuario consumidor argentino, y el sujeto del exterior no tiene que inscribirse. En algunas provincias todavía está pendiente la reglamentación, en otros es un impuesto que ya está completamente vigente. Después en Argentina también tuvimos un impuesto llamado impuesto país, con un nombre muy pomposo, llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, que entró en vigencia en diciembre del 2019 hasta diciembre del 2024 y que impactaba en todo pago al exterior en moneda extranjera. ¿Sí? Y básicamente, originalmente se pretendía aplicar a los pagos que personas argentinas hacían a través de tarjetas de crédito por servicios que adquirían en el exterior. La alícuota era el 30%, pero se reducía al 8% en el caso de servicios digitales alcanzados con el IVA. Y por último, similar a Perú, tenemos un impuesto a los débitos y créditos bancarios que básicamente impacta en todo débito y crédito en cuenta bancaria argentina, pero se aplica únicamente a empresas y no a personas físicas. Perfecto. Bueno, acá en Colombia yo creo que es una copia un poquito de Argentina y Perú. Por el lado de ese impuesto provincial, nosotros tenemos nuestro propio impuesto que se llama municipal. Es un impuesto que grava ingresos brutos por el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en Colombia. Entonces uno en principio diría, bueno, pero el no residente, ¿qué está haciendo acá? Pues nada, entonces no debería aplicar. Pero se encuentra uno con algunos municipios, porque no es una normativa estándar, que diría yo de una forma un poco abusiva pretende capturar ingresos de servicios digitales tratando de asociar el lugar de consumo del servicio al lugar de prestación, cuando realmente en un servicio digital pues el lugar de prestación debería entenderse por fuera de Colombia. Y nuestro impuesto al gravamen de los movimientos financieros, que al igual que Perú, pues es un gravamen que se da en función de la disposición de recursos de cuentas bancarias colombianas, que es del 4 por mil. Yo, si les parece, en función del tiempo y darles un espacio a cada uno para que nos cuente otras novedades, voy a resumir los dos puntos que nos quedan diciendo, pues que en principio creo que hay uniformidad en que ninguna de estas obligaciones que hablamos debería detonar un establecimiento permanente, sin perjuicio de que hay unas legislaciones que sí lo tienen específicamente escrito, otras que no, pero se deduce. Y lo hago para darles la palabra a cada uno, para que en 5 minutos nos cuenten otros temas que consideran que la audiencia debería tener claro sobre cambios recientes, jurisprudencias o doctrina en cada uno de esos países que quieran dejar como un mensaje a todas las personas que están hoy conectadas. Entonces, Gabriela, te doy la palabra. Sí, claro, un poco en la medida que íbamos conversando y les iba contando, ¿no? Uno primero es el tema de los servicios digitales y la interpretación que está teniendo la administración tributaria, que en verdad esto, en teoría, debería estar resuelto porque instancias superiores, me refiero al Tribunal Fiscal y a la Corte Suprema, ya han tenido una posición clara. El problema, como siempre, cuando la administración tributaria no se alinea a los criterios o mantiene una posición, lo que vas a tener es litigiosidad, ¿no? Entonces, esto más pensado en lograr que la administración tributaria mantenga los criterios que ya se dieron sobre el tema de los servicios digitales, porque lo que está pasando con los contribuyentes, nadie quiere un reparo durante una fiscalización, es que o se están, digamos, allanando el criterio de la administración tributaria o están ganándose litigios totalmente innecesarios. Y lo segundo, en temas de pago al exterior, y algo que es muy particular a la región, me refiero a la comunidad andina, es la aplicación del convenio, digamos, de la CAN, ¿no? Para evitar la doble imposición. Eso también está trayendo bastantes problemas porque cada país tiene su propia interpretación, tanto de lo que es un servicio digital, una asistencia, donde si es que es relevante o no la presencia física y quién hace la retención, ¿no? Ahí nos ayuda muchísimo las sentencias o las interpretaciones de la Corte de Justicia de la CAN. Así que mucha atención a lo que venga por ahí, porque sé que actualmente hay muchos conflictos respecto a la interpretación de los países. En el caso de Chile, te diría que hay básicamente dos grandes novedades. Una que es en realidad del año pasado, pero por supuesto que sí muy importante para nosotros, que fue la entrada en vigencia el año pasado
a partir para los pagos desde febrero del año 2024, ya respecto de la entrada en vigencia del convenio de doble tributación con Estados Unidos. Ya Estados Unidos solamente tiene convenios en la región con México, con Venezuela, que obviamente por las limitaciones de control no es muy utilizado, y desde el año pasado con Chile. ¿Ya? Eso no solamente ha implicado un incremento muy importante, obviamente, del comercio internacional entre ambos países, pero ha habido mucho interés y han salido muchos pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos también en esa materia, analizando tanto la aplicación del convenio como las cláusulas de LOB, de limitación de beneficios. Este es un convenio que lo tiene. No es el primer convenio que tenemos que tiene esta cláusula, no solamente aquellos más nuevos como el convenio con China, por ejemplo, el convenio con Países Bajos y todos aquellos modificados por el MLI, que también incluyeron una cláusula de LOB simplificada, pero sí ha implicado en todos aquellos casos donde tenemos operaciones, tenemos contribuyentes chilenos que tienen control de grupos empresariales, por ejemplo, latinoamericanos, donde ha habido un análisis un poquito más complejo que hacer en ese sentido, al cual no estábamos tan acostumbrados, ¿ya? Esa ha sido una de las grandes novedades del año pasado. Y el otro tema muy importante que tenemos es que a partir de la reforma que tuvimos en octubre del año pasado, con la nueva ley de reforma tributaria, se incorporaron nuevas regulaciones en términos de servicios digitales para efectos de IVA, ¿ya? Las dos grandes novedades o tres grandes novedades que tenemos ahí, bueno, la primera ya la comenté, que era que el régimen simplificado tributario se ampliaba para efectos del pago de servicios que quedaran grabados con IVA desde el extranjero. Ya se ampliaba no solamente a los servicios digitales, sino a todo otro servicio cuando fuese prestado a contribuyentes que no eran contribuyentes de IVA, básicamente B2C, ¿ya? Y adicionalmente, a partir de octubre de este año, es una norma que aún no entra en vigencia, va a entrar en vigencia el 25 de octubre de este año, quedan también calificados como contribuyentes de IVA los marketplaces, las plataformas de intermediación, en la medida que las operaciones subyacentes queden grabadas con IVA y no sean prevista o prestadas los servicios o las ventas por contribuyentes de IVA. Básicamente lo que esta norma lo que busca es grabar, por ejemplo, todos aquellos casos donde teníamos gente que vendía directamente, por ejemplo, servicios, bienes a través de Instagram, a través de mercado, de otras plataformas, poder capturar esas operaciones junto con limitaciones de información al Servicio de Impuestos Internos por número de operaciones, por ejemplo, de depósito a las cuentas corrientes, buscando un poco atacar al comercio informal digital, ¿ya? Y del mismo modo también atacando lo mismo, atacando todas las compras o buscando la recaudación del IVA en todas las compras directas que se realizan a través de plataformas como puede ser AliExpress, Amazon, etcétera. También hoy día quedan grabadas con IVA las ventas realizadas de manera remota desde el extranjero, ¿ya? Cuando llegan a contribuyentes que no son contribuyentes de IVA hasta $500. Y básicamente busca todo ese comercio informal digital, ampliando el concepto ya no solamente a los servicios digitales, sino que cambiándolo por servicios remotos, con lo que buscan un poco hacer una cobertura bastante más amplia, ¿ya? Y el último punto, ya para poder darle también la palabra a Juan Manuel, es también que a partir del 1 de enero se cambió la norma de regímenes fiscales preferenciales, ya de paraísos fiscales, a partir de la cual el Servicio de Impuestos Internos hace una publicación de aquellos que se considera que califican como tales. Y dentro de las novedades es que bajo la nueva normativa, el nuevo listado que fue emitido por la autoridad, se incluye también, por ejemplo, a Bolivia. Eso ha sido un tema que ha llamado bastante la atención, obviamente por la cantidad de comercio. A nivel, obviamente, aduanero también que tenemos con ellos, que nos ha llamado la atención, y salen otros países, no está Panamá ya no estaba desde el año 2018, pero tampoco encontramos hoy día en ese listado ni a Caimán, BVI y otras jurisdicciones que tradicionalmente las recordábamos como regímenes fiscales preferenciales. Lo que obviamente tiene impactos a nivel de nuestra norma de CFC, tasas de impuesto adicional y otros temas. Bueno, en Argentina creo que lo más novedoso y, e importante para comentar sobre pagos al exterior es la actualidad en materia cambiaria. Como muchos de ustedes sabrán, desde septiembre del 2019 el gobierno argentino ha venido imponiendo restricciones significativas a los pagos al exterior en moneda extranjera, que se profundizaron mucho a lo largo del 2022 y principalmente del 2023, al punto tal que prácticamente las empresas no podían efectuar pagos al exterior
por ningún concepto a través del mercado oficial de cambios, es decir, a través del tipo de cambio oficial. Hasta diciembre del 2023, que tuvieron lugar las elecciones y asumió el presidente Milei, prácticamente todos los pagos al exterior se tenían que hacer a través de operatorias con títulos públicos, ¿sí? Lo que se conoce como contado con liquidación, que básicamente involucra la compra y venta de bonos argentinos, que lo que derivaba en la práctica era un tipo de cambio implícito mucho mayor al oficial. Y, por ejemplo, en octubre del 2023, este tipo de cambio implícito llegó hasta ser 200% más caro que el tipo de cambio oficial. Y con ello numerosas complicaciones que le generaba a las empresas a nivel contable e impositivo sobre cómo tratar este tipo de operaciones y como una pérdida por tipo de cambio, como una operatoria con títulos públicos y demás. Desde que Milei asumió en diciembre del 2023, se han venido flexibilizando ciertas restricciones y se espera que se continúe flexibilizándose. Obviamente, el motivo de estas restricciones es la falta de divisas y la falta de dólares que siempre tiene Argentina. Ahora estamos arribando a un nuevo acuerdo con el FMI y se espera que lo que nosotros llamamos cepo, a estas restricciones cambiarias, se termine flexibilizando y eliminando. Pero sin perjuicio de esto, a la fecha la normativa cambiaria sigue siendo compleja y continúan ciertos controles. Simplemente un poco para resumir. Por ejemplo, todo lo que es pago al exterior por importación de bienes en la Argentina, aquellas mercaderías que hayan tenido despacho aduanero antes de diciembre del 2023, hoy siguen sin poder pagarse al exterior, ¿sí? Se tiene que solicitar una autorización expresa previa del Banco Central. En cambio, despachos de mercadería que hayan tenido lugar luego de diciembre del 2023 se pueden efectuar pagos. En lo que es importación de servicios, sucede algo muy similar. Servicios prestados o devengados hasta diciembre del 2023 no se pueden pagar y requieren aprobación previa del Banco Central. Mientras que servicios devengados o prestados después de diciembre del 2023 se pueden pagar con una limitación de tiempo. En caso de servicios entre partes independientes, se puede pagar desde los 30 días de que se finaliza el servicio o en el caso de partes vinculadas o relacionadas, 180 días desde que se termina el servicio. La gran problemática y la mayor cantidad O de sea, restricciones. disculpa, Juan Manuel, o sea, los servicios intercompany hacia el extranjero nuevos se pagan después Sí, de 180 días de que se haya prestado, se haya finalizado la prestación del servicio. exactamente. ¿Cómo Bastante tiempo. funciona? ¿Cómo funciona? El Banco Central delega en la práctica el control en los bancos comerciales, ¿sí? Lo que se llama el banco de seguimiento. Entonces, las empresas tienen que lidiar con los bancos comerciales y acreditar el cumplimiento de los requisitos de la normativa del Banco Central para acceder al mercado único y libre de cambios, es decir, para pagar al tipo de cambio oficial. Entonces, las empresas tienen que juntar la documentación necesaria para acreditar cuándo se prestó el servicio, cuándo se devengó ese servicio, ¿sí? Y que ha tenido lugar 180 días desde que esa prestación terminó para poder pagar a partes vinculadas. Es decir, está permitido, restringido en el tiempo, pero todos los servicios que hayan sido prestados o devengados hasta diciembre del 2023, hoy todavía no se pueden pagar. Se tiene que recurrir a otros mecanismos como operaciones con títulos o bien lo que vemos mucho en la práctica son capitalizaciones en las sociedades o compensaciones. Lo que estaba comentando recién es que la mayor restricción están en lo que es endeudamiento financiero, ¿sí? Recientemente, a partir de enero del 2025, el Banco Central eliminó lo que es pago de intereses devengados a partir de enero 2025. Ahora bien, lo que es pago de intereses hasta diciembre del 2024 sigue hoy sin poderse pagar y lo que tienen los endeudamientos financieros es que requieren que el desembolso original del capital sea a través del mercado único y libre de cambios. Y por último, otra de las principales restricciones es que hoy las compañías básicamente no pueden girar dividendos ni utilidades al exterior, ¿sí? Existen unas limitaciones muy limitadas y restringidas. Y para todos estos casos en los que se requiere autorización previa del Banco Central, la verdad es que ese proceso se inicia con el banco comercial. Es un proceso muy engorroso
que casi nunca se obtiene en la práctica y con lo cual no existen respuestas y se tienen que buscar mecanismos alternativos. Pero bueno, esperemos que este año, donde se ha logrado bajar la inflación del 25% mensual al 2,5% mensual, estas restricciones se terminen por flexibilizar y pasemos a ser un país un poco más normal. De hecho, solamente un comentario, al menos desde Chile hemos visto un muy, muy renovado interés por aumentar y volver a invertir en Argentina en temas asociados a minería, proveedores de minerías, temas agrícolas, temas forestales. O sea, vemos hoy día bastante interés, al menos lo que hemos podido observar por volver a ingresar a hacer negocio en Argentina. Sí, este nuevo cambio de gobierno que viene con un criterio mucho más de apertura económica, mucho más liberal, ha logrado aprobar algunas reformas importantes. Entre ellas, aprobó un régimen de promoción de grandes inversiones que aplica a sectores específicos, entre ellos forestación, minería, energía, oil and gas, que es un régimen, la verdad, muy novedoso. No existe ningún régimen con los incentivos desde el punto de vista cambiario, fiscales, estabilidad normativa y regulatoria en la historia de Argentina. Entonces, estamos viendo mucho interés en participar. Ya se han anunciado varios proyectos, se han presentado y aprobado otros, pero me parece que en Argentina, en materia de lo que es recursos naturales e infraestructura, hay cada vez más interés porque tenemos muchas necesidades. Súper. Bueno, yéndolos a todos, yo creo que acá en Colombia y en cuestiones del tiempo tenemos varias novedades, quizás no en este caso muy legislativas, pero sí doctrinales y jurisprudenciales. Rápidamente tenemos una sentencia muy reciente que elimina un concepto, anula un concepto de la Oficina de Impuestos, permitiendo ahorita que cuando yo soy víctima de una retención por un servicio prestado al exterior y en ausencia de un convenio pueda tomarla como un gasto deducible. Eh, Tenemos una actualización reciente de diciembre que permitió, o que más bien sacó de nuestros jurisdicciones de baja o nula imposición a Hong Kong, lo que hace que ya pues con Hong Kong tengamos retenciones entre comillas normales o las domésticas y no nuestra tasa del impuesto sobre la renta que aplica a los regímenes preferenciales o jurisdicciones de baja o nula imposición. Y sentencias quizás no tan recientes de los últimos 2, 3 años que al analizar contratos intercompany han agrupado, quizás por la forma en la que se planteó el litigio, quizás por lo que se discutía, y ahí hay una amplia variedad de cómo leer esos pronunciamientos de nuestra alta corte en materia tributaria, pero que han agrupado todos los servicios que se establecen en un contrato marco cuya finalidad tiene una componente de gestión y dirección como servicios administrativos, que son nuestros servicios o nuestros pagos al exterior con la retención en este momento más alta, omitiendo el tema de regímenes preferenciales y jurisdicciones de baja nula imposición del 33%. Entonces yo creo que aquí la invitación es que, como vemos, todos nuestros países están en constante movimiento, constantes cambios legislativos, doctrinales, y eso nos exige tener una posición muy dinámica, que cuando hablamos de servicios digitales creo que no hay un listado específico que podamos ir y decir esto check o no, sino que requiere precisamente ese análisis de entrar a ver, hay intervención humana, no hay intervención humana, realmente hay una transferencia o un asesoramiento del conocimiento para poder entrar a determinar cuáles van a ser las características que van a tener ese pago al exterior. Muchas cosas en común, algunas otras que en las cuales no compatibilizamos. Me llevo que me parece súper curioso en Chile que sea uno o lo otro, o nos vamos por renta o nos vamos por IVA. Creo que en los demás países pues son impuestos que van, digamos, de manera independiente y pueden caber o no caber dentro de una misma transacción, pero me parece interesante eso que pasa en Chile. Y Gabriela, Javiera, Juan Manuel, muchas gracias por su espacio, por compartir con todos los presentes esta cantidad de conocimiento, y yo creo que con eso damos por cerrado este primer panel hoy sobre novedades en pagos al exterior. Muchas gracias, un gusto. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación.
Con eso, Estefanía, te paso a ti la palabra y la dirección. Perfecto, me confirman si ya me escuchan y ven la pantalla. Sí, Ya ya te vemos vemos. la pantalla. Listo, súper. Bueno, yo quiero, bueno, primero que todo, pues buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida pues a esta segunda parte del panel. Hoy nos reunimos con tres distinguidos expertos en la materia. Tenemos por un lado a María Magdalena Lairúa, quien nos acompaña desde Uruguay. Tenemos a Tania Laredo, que nos acompaña desde Brasil, y Alejandro Zanabria, que nos acompaña desde Colombia. Esta segunda parte del panel discutiremos principalmente cuáles han sido esas iniciativas o avances que se ha dado en la implementación de las iniciativas BEPS 1.0 y 2.0 en Latinoamérica. Analizaremos un poco cómo estas iniciativas pues han ido transformando el panorama fiscal en nuestra región y principalmente hablaremos y escucharemos la experiencia país por parte de los expertos que nos acompañan hoy, cuáles han sido pues todos esos avances logrados, un poco entrar a revisar cuáles han sido también los desafíos y las oportunidades que se presentan también en materia con relación a BEPS 1.0 y 2.0. Antes de iniciar a discutir puntualmente sobre cada una de las iniciativas, recordemos un poco que las iniciativas BEPS, por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, son un proyecto global liderado por la OCDE y el G20 que surgió en respuesta principalmente por esa preocupación mundial sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que se estaba dando. Este proyecto tiene como objetivo principal combatir lo que se refiere a la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva que se está dando o que se está llevando a cabo por las empresas multinacionales, que permite de cierta forma que las empresas multinacionales pues terminen trasladando los beneficios o sus utilidades a jurisdicciones con nula o baja tributación, erosionando así un poco lo que corresponde a la base gravable en los países o de los países más bien donde se está generando el valor económico. En 2013 se lanza esta primera fase de BEPS que conocemos como BEPS 1.0 y sobre la cual iniciaremos nuestra discusión. Y esta fase, de manera pues muy general, lo que se centró principalmente fue en 15 acciones. Estas 15 acciones estuvieron específicamente diseñadas para mejorar lo que corresponde pues, a la transparencia fiscal, combatir aquellos instrumentos híbridos que se están dando en el comercio internacional y reforzar asimismo todas las reglas y las normas que regulan el régimen de precios de transferencia. Asimismo, pues estas medidas incluyeron o fueron formuladas de cierta forma para prevenir un poco lo que corresponde pues al abuso de los tratados de tratados fiscales, asegurar un poco que las ganancias también de las empresas multinacionales pues terminen tributando donde efectivamente se realiza la actividad económica y mejorar un poco también y dar luces sobre la cooperación entre las administraciones tributarias, que también se ve reflejado mucho en el intercambio de información que se está dando. Entonces,
como vamos a ver, la implementación de BEPS 1.0 pues ha sido un proceso bastante complejo y desafiante para la región. Todas las legislaciones o los países, desde luego, han tenido que adaptar sus normas internas para cumplir precisamente con todo este paquete de recomendaciones que viene desde la OCDE. Así que me gustaría iniciar contigo, Magdalena, para que nos cuentes un poco cómo ha sido esa perspectiva desde Uruguay y así vayamos entrando un poco en la discusión. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a IFA por la invitación a este panel. Con relación a Uruguay, primero la idea era contarles que, bueno, que Uruguay es un país cuyo criterio es fuente, con una tasa del 25%, con tasa del impuesto a los no residentes de un 12%, con alguna tasa un poco inferior del 7%. Y bueno, en este contexto, cuando se implementó las ideas de BEPS, ¿no? Que empezaron como una idea, bueno, para Uruguay implicaban algunos cambios bastante relevantes. Y bueno, en la instancia de BEPS.1 hicieron algunos cambios justamente para adecuarse a lo que era ese marco internacional que pretendía igualar un montón de entidades, ¿no? Igualar un montón de jurisdicciones, perdón, y sobre todo eso, mejorar lo que era el intercambio de información que se estaba dando hasta esa instancia. En ese marco, en lo que refiere a la acción punto 1, se establecieron normas para regular la actividad de entidades extranjeras que intermediaban en ciertos servicios, como eran transporte, alojamiento, que recién se estaban estableciendo en nuestra jurisdicción. En realidad, si bien en otras regiones ya era bastante avanzado este tipo de servicio, en nuestro país recién se estaban instalando. Y bueno, estas normas vinieron justamente a generar un impacto bastante fuerte. Con relación a la acción punto 3, se establecieron normas para entidades controladas, para atribuir la renta a personas físicas cuando se generaran rentas obtenidas, por ejemplo, bond, en jurisdicciones bond, eh, poder atribuir esa renta a una persona física, ¿no? En cuanto a la acción 4, Uruguay aplica norma general de deducción del gasto de intereses siempre que ese gasto esté grabado por la contraparte. Y además, en lo que refiere a precio de transferencia, estos intereses están sujetos a los principios generales de la OCDE. Por su parte, con relación a la acción 5, se introdujeron unas cuantas medidas para desincentivar el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación, como fue el incremento de tasas para las operaciones con estas jurisdicciones, cierto tipo de rentas que se recaracterizaron para pasar a ser de fuente uruguaya. Y bueno, que estas operaciones con bond ya se presume que existe una vinculación o que va a llevar el tratamiento de entidades relacionadas a efectos de precio de transferencia. Con relación a la acción 6, en los tratados más recientes de Uruguay se incluyeron las cláusulas antiabusos, por supuesto alineado con lo establecido por la OCDE. Nuestro país en general intenta tomar de referencia este tipo de normas en lo que refiere, este tipo de sugerencias en cuanto a lo que refiere a la normativa internacional, ¿no? Con relación a la acción 7, bueno, se incluyó que los almacenes puntualmente no iban a ser considerados establecimiento permanente, y en algunos convenios, como es con Chile, por ejemplo, se incluyó la redacción de la OCDE con relación a la creación del EP por agencia sin representación. Esto como algunas medidas, también estuvo lo de evitar el fraccionamiento en lo que refiere a los EP de agencia de servicios y de construcción, entre otras medidas. Después, en la acción 13, que pretendía incluir lo que era la normativa de informe país por país, Uruguay la tomó, incluyó eso en su normativa local. Con relación a esta normativa y lo que refiere a las acciones 8 a 10, Uruguay ya presentaba
normativa referente a precios de transferencia en Uruguay, lo que refiere a normativa local puntualmente, y no hubieron cambios con relación a lo que eran las obligaciones para las entidades locales. La normativa local ya se adecuaba a, a los requerimientos mínimos, pero bueno, no es que tenemos un local file, sino que tenemos documentación local con exigencias locales, ¿no? Y después la acción 13 sí vino a traer el informe país por país, que a las administraciones le trajo un montón de información sobre dónde estaban las funciones, dónde se estaban desarrollando los negocios y cuánto estaban tributando estas jurisdicciones y las distintas entidades que tenían en cada jurisdicción los grupos multinacionales. Y por último, con relación a la acción 15, Uruguay firmó el convenio de asistencia administrativa mutua en materia tributaria y se adhirió al acuerdo multilateral entre autoridades en lo que refiere a el marco común de la información, ¿no? Eso en cuanto a lo que refiere a Acción BEPS, donde se tomaron unas cuantas medidas de lo que eran esta iniciativa de la OCDE. Perfecto, gracias María. Yo creo que podemos escuchar un poco de parte de Tania qué ha ocurrido en Brasil y posteriormente Alejandro también que nos cuente un poco cómo han sido esos avances en la implementación desde la perspectiva de Colombia. Muy buenos días a todos. Gracias a IFA Colombia por la invitación. Es un honor participar de este panel junto a todos los colegas. Bien, con relación a Brasil, Brasil tiene un sistema tributario muy complejo, además de un proceso legislativo intrincado. El impuesto sobre la renta es uno de los principales impuestos acá, tanto para las empresas como para las personas físicas. Además del impuesto sobre la renta, también tenemos regímenes especiales que incluyen una variedad de impuestos sobre la propiedad, sucesiones, bienes y raíces. También tenemos contribuciones sociales, o sea, es un sistema tributario muy complejo. El país también presenta ahí un desafío cuando se trata de la tributación de transacciones de servicios internacionales prestados a empresas o personas físicas. Para esas transacciones se puede aplicar hasta 6 impuestos distintos, algunos de los cuales afectan la base imponible de los demás. La tasa impositiva efectiva puede ser superior al 40%. Por otro lado, Brasil también es un caso atípico en cuanto a la tributación de los dividendos que están exentos en todos los casos, ya sea pagados a residentes brasileños o empresas, personas físicas extranjeras. No obstante el complejo sistema tributario, Brasil viene haciendo un gran esfuerzo para alinearse a las normas internacionales, especialmente las directivas de la OCDE, implementando parte de los BEPS, principalmente en lo que se refiere al control y fiscalidad de las operaciones. En esa línea, a lo que se refiere a la acción 4, Brasil adoptó normas de subcapitalización desde 2010 que limitan el endeudamiento de las empresas al valor de los fondos propios, limitando así la deductibilidad de los gastos por intereses. Además de las normas de subcapitalización, existen normas sobre precios de transferencia en las transacciones financieras con partes vinculadas en el extranjero que determinan el importe máximo de intereses a pagar y el importe mínimo a recibir. Ya a lo que se refiere a la acción 5, hace bastante tiempo Brasil adoptó una legislación clasificando las jurisdicciones que son paraísos fiscales y jurisdicciones que son regímenes favorecidos para tributarlos de forma más gravosa, aplicando incluso las reglas de precio de transferencia para partes no relacionadas cuando están localizadas en esas jurisdicciones. También podemos citar como otro ejemplo de la implementación de BEPS acá en Brasil, la acción 6, que es para evitar el uso abusivo de los tratados. Brasil viene adoptando medidas para revisar los tratados firmados, para incluir las cláusulas antiabuso, como es el caso del tratado firmado con Argentina, donde se incluyeron cláusulas para evitar la doble ausencia de tributación. También podemos citar los tratados firmados con Singapur, Suiza y Emiratos Árabes, que traen alteraciones que hacen con que el país se esté alineando a los BEPS y a las directivas de la OCDE. Otro punto que demuestra la implementación de los BEPS por Brasil y que fue un gran cambio acá, se trata de los precios de transferencia, las acciones 8, 9, 10 y 13. En 2023, acá en Brasil, pasamos por una gran reforma de la legislación interna referente a lo que trata de precios de transferencia. Nuestro modelo anterior era basado en márgenes fijas entre partes relacionadas, lo que alejaba al país de las directivas de la OCDE, porque no teníamos el master file, el local file. Sí teníamos declaración país a país, pero no era lo suficiente para que estemos alineados a la OCDE.
Tanto que hicimos un estudio junto con la OCDE para ver cómo podríamos alinearnos y efectivamente el resultado fue que era necesario hacer una gran reforma. Por eso vino esa reforma a Brasil. Pasamos a adoptar el principio arm's length para las operaciones entre partes relacionadas y se pasa a observar también las guidelines de la OCDE en lo que se refiere a la materia de precios de transferencia. O sea, ese es un gran cambio para Brasil. Fue puedo decir, un rompimiento de barreras porque toda la legislación interna tuvo que ser cambiada. Ya a lo que refiere a la acción 15, Brasil ha estado trabajando desde 2015 en acciones multilaterales con varios países para intercambiar informaciones fiscales y financieras. La declaración país a país es un ejemplo de eso. La e-financiera también es un esfuerzo de eso. Se ve que Brasil viene haciendo varios cambios para crear instrumentos multilaterales e implementar la acción 15. Como dije, Brasil implementó parte de los BEPS, no fue en su totalidad. La mayoría de las directivas implementadas son relacionadas a control y fiscalidad. Por parte de Brasil con relación al BEPS 1.0 serían esos los comentarios. Perfecto, Tania. Definitivamente nos damos cuenta pues que Brasil tiene el mayor reto para hacer toda esta transición, desde luego en materia de precios de transferencia a la OCDE y implementar estas iniciativas que más adelante veremos un poco cuál ha sido principalmente esos desafíos, pero desde luego podemos anticiparnos que toda esa adaptación interna de regulación y modificación inclusive de conseguir personal que estén expertos en materia, pues desde luego será un reto para todos en Brasil, ¿no? Entonces, escuchemos un poco qué ha pasado en Colombia, Alejandro, y cuéntanos qué avances hemos tenido con relación a BEPS 1.0. Y hola, buenos días a todos. Primero agradecer a IFA, Capítulo Colombia, por la invitación a esta charla. Creo que es una gran oportunidad de ver sobre todo avances normativos en materia de estas iniciativas de la OCDE que a veces parecen un poco aisladas de la realidad y elevadas, ¿no? Pero que con lo que estamos haciendo, al menos en este panel y como lo planeamos, fue justamente pues ese aterrizaje en la realidad y en la norma como la venimos viendo pues en los tres países que estamos hoy acá. Yo, la verdad, lo primero que tengo que decir es que este esfuerzo metodológico de coger cada acción con una norma específica en Colombia no lo había hecho. Eh, y el resultado ha sido sorprendente en materia colombiana, porque realmente vemos que sí ha habido avances, que las últimas reformas tributarias, si bien en Colombia las reformas tributarias son coyunturales, son de recaudo, son con unas iniciativas que al final del día pues nos llevan es por un camino de digamos, de tener o solucionar problemas pues, del momento, sobre todo en materia de hacienda pública. También es cierto que hemos tenido varias reformas tributarias que han introducido normas bien técnicas en esta materia y que nos dejan de verdad con esta sorpresa que hoy tenemos, que es sí hemos tenido avances, sí hemos tenido nuevas normas, unas normas que ya veremos cuáles son sus problemas y sus comentarios, pero al menos en lo que es un esfuerzo gubernamental en los últimos gobiernos, no, digamos en los gobiernos de 2022 y para atrás, de dos presidentes puntualmente, al menos si ha habido una iniciativa o un querer hacer en cuanto a iniciativas BEPS en Colombia. Digamos, creo que hay unos pequeños aplausos en ese sentido, al menos por el esfuerzo. Lo que pasa es que después el esfuerzo ha quedado en unas normas que nos han dejado perplejos en Colombia con tributaciones y con situaciones fiscales bien difíciles. Muy rápidamente, casi que hemos tenido iniciativas o normas en casi todas las acciones de BEPS 1.0.
En la acción 1, y vamos a ver que BEPS 2.0 también tiene lo mismo, pues tenemos un nuevo régimen de presencia económica significativa, que es lo que llamaban el impuesto GAFA, o lo que llaman el impuesto GAFA en Francia, que así fue que nació para las grandes multinacionales. El punto es que en Colombia lo hicimos mal, lo hicimos para todo, no para las grandes multinacionales, y no solo para servicios digitales, sino también extendido para activos del exterior, lo que nos deja en una situación bien particular, con una tributación del 3%, lo normal que es en el estándar internacional, pero también con una posibilidad de tributación del 10%, un poquito a título de castigo, para incentivar el registro de entidades extranjeras en Colombia para que paguen un 3% y no se sometan a un régimen de tributación vía retención en la fuente al 10%, sobre la misma base. No estamos hablando de la base, de un cambio de base grabable en ese sentido. Luego tenemos pues acción 2, que pues son el tema de vehículos híbridos, desarrollos en contra de los vehículos híbridos. Acá no tenemos normativa, pero ha habido con las otras acciones unas iniciativas en contra de tener al menos o de darle realidad económica a los pagos por intereses o a los pagos al exterior y todo lo que vieron ustedes pues en la primera charla de pagos al exterior. Acción número 3. En Colombia se crearon las entidades controladas del exterior, el régimen S, por sus siglas como quedaron en la legislación colombiana, que no son otra cosa que nuestras normas CFC, como mecanismo pues antidiferimiento del impuesto de la renta, enfocado en rentas pasivas, siendo, en mi opinión, uno de los regímenes más o mejor desarrollados en la legislación colombiana. Es un régimen completo, es un régimen pues bien escrito, que trata de no dejar huecos, que busca verdaderamente un régimen de antidiferimiento de rentas pasivas. Tiene sus críticas, pero creo que es uno de los nuevos regímenes en Colombia que se han introducido desde el año 2012 y para acá, que es donde hemos tenido los grandes desarrollos normativos en materia de tributación internacional. Tal vez el régimen ese es uno de los mejor estructurados, al menos en la legislación colombiana. Con todo y sus críticas, tiene muy buen desarrollo. Luego, Acción 4, tenemos un régimen de subcapitalización clásico desde el año 2012 que inició 1-3, ahora lo llevamos 1-2. Lo curioso de este régimen es que inició para todas y cada una de las deudas que tuviera un contribuyente que generaran intereses, no importaba si eran con o no fuesen con vinculados económicos. Lo cual llevó pues a un casi que descalabro, llamamos en Colombia, de la deducibilidad de intereses en el país. Y después sí ya hubo unas modificaciones, ya después de BEPS, para entender bien cuál era el régimen de subcapitalización después de BEPS 1.0, por supuesto. Y hubo un mea culpa colombiano en donde se dijo, bueno, de verdad esto es para entidades deuda solamente vinculada, ya sea en Colombia o en el exterior. Acción 5, tenemos un paquete, digamos, más o menos desarrollado para desincentivar el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación y regímenes preferentes. Tenemos las dos definiciones. Tenemos una lista negra que hace por decreto el gobierno nacional, pero además unos criterios normativos de ley para considerar para establecer o definir lo que se considera un régimen preferente, y en ese segundo no hay una lista del gobierno, sino que muy adrede la norma salió para que fuese el contribuyente mismo el que calificara los pagos a entidades con regímenes preferentes. Este es una línea bastante gris y la verdad nos deja con una inseguridad jurídica en Colombia, en donde pues posiblemente hay que hacer siempre un análisis de esos requisitos para saber qué es un régimen preferente y todos los pagos al exterior, de poder el mismo contribuyente colombiano determinar si está haciendo un pago a una entidad con un régimen así.
Si es así, además, pues se incrementan las tasas impositivas a las máximas posibles, las tasas de retención en la fuente, y aplican precios de transferencia aunque no haya vinculación económica. Entonces es un paquete bien interesante entre una lista negra de lo que antes se llamaban paraísos fiscales, baja o nula de tributación, unos criterios para determinar uno mismo cuál es el régimen preferente y unas consecuencias fiscales derivadas de esos pagos al exterior. Acción 6, ya tenemos nuevos convenios, hemos tenido ya 3 generaciones de convenios que traen cada vez más limitaciones detalladas sobre beneficios y cláusulas antiabuso en desarrollo con la Acción 6, tal como pasaba en Uruguay, como ahorita lo explicaban. La Acción 7 solo ha tenido pues, un tema de desarrollo del concepto de lo que es el establecimiento permanente. En Colombia nació el establecimiento permanente como un concepto, como una presencia fiscal en Colombia que solo tributaba sobre rentas de fuente colombiana, o sea, tenía un régimen territorial un poco extraño, y después de BEPS se amplió la definición legislativa para ser pues armonizada con las iniciativas de BEPS. Acciones 8 a 10, se alineó el sistema general de precios de transferencia sobre todos los estándares de cumplimiento de precios de transferencia. Stephanie, ahí además es la experta que nos puede guiar un poco más, pero pues en general se establecieron nuevas obligaciones de cumplimiento, informe local, informe maestro, obligaciones país por país, todo, lo adoptamos casi que todo para alinearnos con estas, digamos, iniciativas internacionales. El tema de Acción 12, que es el poder mostrar o contarle a la administración de impuestos cuáles son las planeaciones agresivas, se alcanzó a, a incluir en un borrador de reforma tributaria, pero finalmente el Congreso lo eliminó. Había un régimen completamente detallado de cómo los contribuyentes tenían que enviar las planeaciones, las presentaciones, el paso a paso a la administración de impuestos, pero el Congreso lo eliminó. Así en esa misma reforma tributaria también se había incluido el delito de evasión fiscal que alcanzaba también a los asesores tributarios y también se cayó en el Congreso de la República, de manera que lo que ha sido Acción 12 no se convirtió finalmente en ley, pero curiosidad que les quería traer, Colombia lo intentó, el gobierno Santos, si no estoy mal, lo intentó, pero no fue exitoso. Y Acción 15, somos firmantes del instrumento multilateral, pero no ha entrado en vigencia así como en muchos países. Esa es nuestro marco. Creo que tenemos un marco bien interesante en Colombia, de verdad, un avance bueno, al menos en el esfuerzo, y a veces pues cae es en la implementación, porque las normas terminan siendo demasiado colombianizadas, ¿no? No terminamos de traerlo con los estándares que necesitamos, sino con unos estándares bien diferentes, ya ahora sí metiéndole un criterio de fiscalización y de recaudo que no debería afectar a estas normas, pero ya hablaremos de los retos. Muchas gracias, Alejandro, y yo creo que esto es una muestra definitivamente de cómo cada vez estamos mucho más alineados en la región. Pudimos ver uno a uno, y como lo mencionó Alejandro, ese análisis comparativo de cuál ha sido la implementación en cada una de las secciones. Creo que fue un ejercicio bastante valioso que nos aportó a todos los asistentes un poco de conocimiento muy general de cuáles han sido esos avances, y realmente la primera conclusión que se da en cuanto a avances de estas 15 acciones es que estamos alineados, cada vez la región está siguiendo estas recomendaciones, y definitivamente pues demuestra de cierta forma el gran esfuerzo que están haciendo todas las jurisdicciones para combatir la evasión fiscal, y desde luego pues la importancia que trae consigo y el impacto considerable pues que trae en la recaudación fiscal. Creo que esa pudiera ser esta primera gran conclusión. Ahora,
entremos a hablar un poco de cuáles han sido esos avances que se ha dado en la implementación o en la segunda fase de BEPS que conocemos como BEPS 2.0. Recordemos un poco que BEPS 2.0, el enfoque principal, estuvo dirigido a combatir o abordar todos estos desafíos fiscales que se dan de la economía digital. Esta fase introduce principalmente dos pilares. Tenemos el pilar uno, que busca principalmente reasignar los beneficios de las grandes multinacionales a los mercados en donde tienen principalmente ubicados sus usuarios. Y el pilar 2, que introduce reglas modelo para garantizar que las empresas multinacionales paguen una cantidad mínima de impuestos en donde están operando los países. Entonces, te doy la palabra, María Magdalena, para que nos cuentes un poco cuáles han sido estos avances que desde la perspectiva de Uruguay se ha tenido en materia de BEPS 2.0. Estás en mute. Disculpas. Muchas gracias, Listo. Stephanie. Con relación a B.1 estábamos muy alineados, como vos mencionabas recién, en esto de la búsqueda de implementar y alinearnos a los estándares internacionales. Recién comentaba el equipo de Colombia que, bueno, que las medidas que estuvimos tomando en la región estábamos todos muy alineados y son medidas muy parecidas. Ya no pasó lo mismo con BEPS 2.0 porque ya el impacto podía ser mayor, ¿no? En BEPS.1 poníamos medidas puntuales o adecuábamos algunas circunstancias particulares y nos permitía alinearnos a estos estándares internacionales en la búsqueda de la evasión, de evitar la evasión fiscal, pero ya en BEPS 2.0 no pasó lo mismo. En Uruguay puntualmente no se establecieron medidas específicas con relación a BEPS 2.0. Con relación al Pilar 1, lo que pasó es que en 2018 se establecieron algunas medidas temporales con relación a algunos servicios que inicialmente no estaban grabados ni por el impuesto a la renta, ni por el IRNR, que es con el que terminan estando grabados, ni por el IVA, ¿no? Estos servicios son dos, que son los servicios audiovisuales proporcionados desde el extranjero por medios electrónicos a clientes ubicados en Uruguay, y después servicios de mediación o intermediación em, desde el extranjero en los que una de esas partes sea Uruguay. Volvemos, el foco está en la economía digital y cómo esto va impactando en nuestras economías a través de estas plataformas por las que se prestan servicios, pero que bueno, que el servicio no está localizado puntualmente en Uruguay o no está siendo desarrollado o prestado a nivel de lo que es la entidad desarrolladora en Uruguay, ¿no? En estas medidas, estos servicios pasaron a estar grabados a una tasa del 12% de IRNR y una tasa del 22%. Y bueno, el implementar el BEPS, el pilar 1 del BEPS 2.0 implicaría dar de baja a este modelo que actualmente está. Y, y bueno, habría que evaluar cuáles serían esas implicancias y ese es el motivo por el cual hasta el momento no se hizo. Con relación al pilar 2, en Uruguay existen actualmente distintos regímenes, si bien hoy comentábamos que el régimen general es criterio de la fuente, tasa 25% y un IRNR del 12%, ese es como el régimen principal, pero bueno, dentro de eso tenemos un montón de regímenes que han apuntado principalmente a fomentar la inversión en Uruguay, como puede ser el régimen de zonas francas, hay un régimen puntual para lo que es el sector del software, un régimen bastante utilizado y conocido que es el de trading offshore, con una tributación efectiva bastante más baja, ingresos de fuente extranjera, el tratamiento que se le da a este tipo de ingresos. Esos regímenes lo que están haciendo, como decíamos, era fomentar la inversión en Uruguay y traer capital a Uruguay. Entonces, bueno, la implementación del 2.0 con una tasa que para estos regímenes sería bastante distinta, bueno, implica la evaluación de cuál sería el impacto final en caso de que se implementara un impuesto, una tasa mínima, ¿no?
Perfecto. En este sentido, cuéntanos, Tania, un poco cuál ha sido esos avances que se han dado en materia de BEPS 2.0 en Brasil. Claro que sí. Bueno, en lo que se refiere al BEPS punto cero, en Brasil aún se discute la viabilidad de la implementación del Pilar 1. Eso se debe al hecho de que Brasil normalmente grava los servicios, intereses y regalías remitidos al exterior. La carga fiscal que grava este tipo de remesas es muy pesada, muchas veces llega a superar el 40%, con hasta 6 impuestos diferentes aplicados en el caso de los servicios, por ejemplo. Además, la tributación de las remesas internacionales y los requisitos de cumplimiento relacionados pueden ser muy complejos para un importador de servicios. Esto a menudo hace con que las empresas internacionales establezcan una presencia brasileña local. Teniendo en cuenta que las empresas nacionales están sujetas a una alta carga fiscal debido a varios impuestos diferentes, incluidos los impuestos sobre los ingresos brutos, esto ya puede imitar el efecto del Pilar 1. Estas circunstancias deberían reducir, pero no eliminar el atractivo y el impacto del Pilar 1 como un factor potencial para el aumento de los ingresos relacionados con las transacciones empresariales, desde el vista de punto brasileño, obvio. Considerando el impacto del Pilar 1 sobre las entidades brasileñas, un aspecto que podría minimizar cualquier problema potencial es el hecho de que la mayoría de las empresas brasileñas que tendrían ingresos suficientes para entrar en el ámbito del dicho pilar son industrias extractivas o empresas de servicios financieros reguladas y por lo tanto generalmente son excluidos de eso. En cualquier caso, una parte clave de la implementación probablemente será la discusión de lo que se hará para armonizar la compleja y onerosa legislación tributaria interna que ya se aplica a la mayoría de las remesas del exterior y los montos del Pilar 1. Para contrarrestar estos dos sistemas en competencia sería necesario realizar muchos cambios en las leyes nacionales. Esto no es una tarea fácil, especialmente si todos los cambios deben hacerse al mismo tiempo. Por eso Pilar 1 aún no fue implementado en Brasil. Ya por otro lado, a lo que se refiere el Pilar 2, que representa un cambio de paradigma en la fiscalidad internacional al introducir un mecanismo de coordinación entre países para garantizar que las multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos sobre la renta a escala mundial. Nuestra Secretaría Resta Federal de Brasil, nuestra Secretaría de Haciendas, ha elaborado un estudio muy específico sobre la aplicación del Pilar 2 en el sistema brasileño, que ha sido objeto de debate en la comunidad jurídica local y generó bastante discusión. En decorrencia de este estudio, en octubre de 24, el gobierno brasileño publicó una variante nacional del Pilar 2, con una versión copiada de la directriz de la OCDE, y no podría ser de otra manera, obvio, ya que estas reglas son un estándar mundial y el país se está uniendo a ellas, pero no la implementó de forma completa, la implementó de forma parcial. Las reglas son innovadoras y muy sofisticadas, pero el concepto en este caso es muy sencillo. La riqueza producida en determinada jurisdicción debe ser grabada en esa misma jurisdicción a una tasa efectiva mínima de 15%. O sea, con eso se refleja que la regla global, la norma brasileña exige que la empresa brasileña verifique que la tributación efectiva a la que está sujeta se trata del llamado impuesto mínimo doméstico complementario calificado, el KDMT, que se recaudará como complemento a la contribución social del lucro líquido. Aquí vemos, Stephanie, no se hizo un complemento a la recaudación sobre la renta directamente, pero sí una contribución social justamente por nuestra sistemática interna, que es muy compleja, y hacer otras alteraciones en la legislación para implementar el Pilar 2 sería muy complejo. El hecho es que aunque conceptualmente la creación de una adicional a la contribución social del lucro líquido no suene muy amigable para los contribuyentes, el argumento de la Resta Federal aquí en Brasil es que su creación es imbatible. Las reglas del Pilar 2 establecen que el impuesto que caso no se estableciera el Pilar 2 tendría una pérdida de recaudación enorme, y con eso se deberían tener ingresos acá en Brasil. Pero el Pilar 2 ya está implementado, pasó a vigear a partir de este año, y los pagos a título de Pilar 2 se darán a partir de 2016. Perfecto, no, definitivamente, sí, BEPS 1.0 ha sido un reto para todas las jurisdicciones, como estamos viendo, no solamente para Uruguay y Brasil. 2.0 pues también significa grandes cambios internos, así que cuéntanos, Alejandro, qué ha pasado en Colombia y qué avances hemos tenido en esta materia.
Sí, acá, gracias, Fanny. Acá tenemos, digamos, lo que ya habíamos hablado un poco de la acción 1 de BEPS 1.0, se hace, digamos, extensiva a cada pilar 1 de BEPS 2.0, que es la creación, en nuestro caso, de un régimen de presencia económica significativa para servicios digitales, que como les decía hace un rato, pues fue extendido también a bienes y pues eso nos ha llevado a un contexto eh, bien difícil porque pues si bien está, como les decía, el intento funciona, el intento gubernamental más o menos pues se lo aplaude a los diferentes gobiernos, pero luego la implementación es un poco lamentable a veces. Entonces en el tema de bienes, al menos Pilar uno no trae esa gran iniciativa para bienes, para importación de producto, sino estaba pensado era para servicios digitales y para las grandes multinacionales de servicios digitales. Esto pues ha hecho que pues exista una gran preocupación de muchos sectores de temas de comercio electrónico, pues los diferentes Mercado Libre y bueno, demás entidades, Amazon y demás, que son los que venden productos pues desde el exterior, que si llegado a un número X de ingresos y un número Y de clientes, que son 300.000 clientes en Colombia, pues pueden llegar a tener una presencia económica significativa en Colombia y tener que tributar sobre esos ingresos en el país a tarifa, pues como les decía, 3% o 10%. La del 10% siendo más un castigo que otra cosa para incentivar que se registren en Colombia y tributen vía una declaración en el país. En todo caso, pues es un régimen que ya está andando, que ya tenemos gente registrada, que ya estamos pagando, ya está funcionando, pues hay cada vez más consultas a la oficina de impuestos, que en el caso colombiano pues son opiniones no vinculantes, entonces pues un poco se arriesga a la respuesta de ellos, que normalmente es bien fiscalista, pero pues ahí vamos, creo que nos estamos entendiendo más o menos bien con la DIAN en ese sentido, y con un sistema pues que ya está up and running, como dirían los anglosajones en Colombia. Ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo. Entonces, lo que queda es un poco más un esfuerzo en entenderlo mejor, en cada vez estar más acostumbrados, en, bueno, ya un tema de cumplimiento de aquí en adelante y, por supuesto, se generarán en algún momento temas de fiscalización, cuestionamientos y litigio derivado de esto, que eso sí está muy incipiente. Y Pilar 2 es nuestro gran logro gubernamental en Colombia, y lo digo de una manera de verdad donde yo no puedo creer lo que ha pasado con Colombia con Pilar 2, y es que sí se estableció una tasa mínima global, ya llevamos 2 años estrenándola. Eh, Estamos felices en Colombia con esta tasa de tributación, de la manera más sarcástica posible lo puedo decir. ¿Por qué? Porque pues Pilar 2 fue diseñado como un mecanismo antierosión de la base imponible de grandes multinacionales. No fue establecido como quedó en Colombia, que se terminó dando para todos los contribuyentes personas jurídicas. O sea, no importa el tipo de contribuyente, el tamaño del contribuyente en Colombia, persona jurídica, este sistema de tasa mínima del 15% en Colombia sobre la utilidad financiera, con ciertas, digamos, depuraciones, que no son suficientes, por supuesto, pues le aplica al Google de turno en Colombia, le aplica a la gran multinacional de turno en Colombia, pero también le aplica a la startup más chiquita que ustedes puedan imaginar. El panadero que quiera establecerse en Colombia con una sociedad, pues le va a aplicar esta tasa mínima, lo cual no tiene ningún sentido. Esto no se pensó en el Pilar 2, en BEPS, no se pensó para ese panadero, ¿no? Que quiere formalizarse y que quiere tener una sociedad y que quiere contribuir al país. No se pensó así. Entonces,
Esto es grave, digamos, lo que tenemos en Colombia en este momento con la tasa mínima de tributación, como la llamamos, o la tasa de tributación depurada, como la llama técnicamente la ley, pues está aplicable, es aplicable a todos los contribuyentes. Por supuesto, hay otros regímenes, hay formas de entenderlo, hay formas de planearlo, pero pues esto quedó para todas las personas jurídicas y eso realmente no solo no estaba en Pilar 2, sino está en contravía de Pilar 2. Esto era pensado para multinacionales. Eh, no busca una competencia, evitar la competencia fiscal entre los países, sino que busca recaudo puro y duro. Esta sí que es una norma de recaudo puro y duro y es, ya la ley le está diciendo al contribuyente, no me importa un poco tus números fiscales, no me importa que hayas realizado o no hayas realizado los ingresos fiscales, sino me importa es que tengas en una utilidad financiera y sobre esa utilidad financiera me vas a pagar un impuesto. Eh, Tampoco busca evitar transferencia de utilidades fuera de Colombia, de nuevo un tema de recaudo. Entonces, y tiene un sistema bastante deficiente en la depuración para limitar las asimetrías tributarias. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no es, hay una parte, la forma de liquidarlo es coger la utilidad financiera y quitarle unas partidas que más o menos quieren quitarle esa asimetría tributaria para decir que hay un tema o un análisis de capacidad económica y de capacidad contributiva, pero realmente no termina por hacerlo. Eh, ¿Qué pasa y cuál es qué es lo más preocupante de esta tasa mínima en Colombia? Que la Corte Constitucional recientemente, hace un par de meses, acaba de declarar la exequible, pues se demandó dos veces, uno por vicios de forma, pues así pues se cayó rápidamente, y otra por vicios de fondo eh, sobre unos temas de capacidad. Y para no hacerles la historia tan extensa, pues en este momento tenemos la norma también andando, también aplicable y además chequeada con visto bueno de la Corte Constitucional, lo cual es bien preocupante. Entonces, acá ha habido nosotros los asesores en materia tributaria, pues terminamos teniendo más trabajo y teniendo más oportunidad de planeación y más oportunidad de revisar cómo poder ayudar a los contribuyentes, pero realmente es un trabajo que si se hubiese implementado Pilar 2 como era en Colombia, pues estaríamos buscando lo que busca, estaríamos encontrando, perdón, lo que busca verdaderamente Pilar 2 y no está pasando. En Colombia solo tenemos para Pilar 2, como quedó, una visión pura y dura de recaudo, lo cual es bastante preocupante. Pero bueno, así, ese es el estado del arte para nuestro BEPS 2.0. Bueno, como vemos, pese a las grandes iniciativas que se ha hecho en la región, pues nos damos cuenta que todo este proceso pues no está exento de grandes amenazas internas y externas que le ponen como un desafío adicional, ¿no? Su implementación, a su práctica, ¿no? Porque tal vez la incorporación de la legislación puede ser un proceso, pero hay mucho más allá ya cuando se trata de implementarlo y de ponerlo en la práctica. Entonces, veamos, entremos y por aras del tiempo un poco, entremos a ver cuál ha sido esa aplicación práctica y esos desafíos principales que se ha tenido tanto en BEPS 1.0 y 2.0. Y María Magdalena, iniciemos contigo y cuéntanos un poco puntualmente cuáles han sido esos desafíos. Bueno, como comentábamos, BEPS 1.0 realmente hubo una gran implementación y una adecuación a los estándares. El mayor desafío se presentó en lo que es el BEPS 2.0, en lo que refiere al Pilar 1, bueno, que requeriría desmantelar lo que actualmente se está aplicando, las medidas actuales en vigor a estos medios digitales, ¿no? Que actualmente no establecen un umbral mínimo de aplicación a los contribuyentes a quienes aplica, mientras que en caso de aplicarse el monto A, que difícilmente Uruguay reciba consistentemente una retribución por el monto A, es muy difícil que pase, considerando el volumen, la cantidad de personas que hay en Uruguay, es muy difícil que lleguemos a un monto consistente. Bueno, habría como una implicancia fiscal para el país, ¿no? Y si bien con el monto B se podría como compensar la pérdida de esos ingresos que habría por desmantelar el modelo actual,
habría que ver cómo evoluciona eso, porque bueno, está condicionado a los resultados que dé, ¿no? Y en cuanto al Pilar 2, la incidencia del Pilar 2 podría tenerla en las empresas multinacionales que actualmente no tributan una tasa efectiva del 15%, ¿no? Ya sea tanto por el criterio de fuente como por regímenes de exención, pero que bueno, que actualmente esos grupos multinacionales no llegan a pagar ese 15%. Y que hoy implican para Uruguay quizás una inversión importante y un ingreso de capital importante. A diferencia de lo que comentaba recién Alejandro, lo que sí hay en Uruguay es una definición de grupo multinacional, muy alineado al criterio de la OCDE, que sí nos asegura en cierto punto que de aplicarse va a estar restringido, ¿no? Por supuesto, todavía no hay, no está claro si se va a implementar y cómo, pero bueno, al menos tenemos una tendencia a ir por el modelo de la OCDE, pero bueno, creo que el país está tomando su tiempo y que los tiempos que se pactó por la OCDE no están alineados a las expectativas de Uruguay para la implementación. Perfecto. Tania, cuéntanos desde Brasil cuáles han sido esos desafíos que se han presentado. Bueno, como dije a lo largo de la exposición, creo que el mayor desafío que se presenta para la implementación del BEPS 1.0 y 1.2 es de hecho la reforma de la legislación. Una parte clave para la implementación es discutir cómo se hará la armonización de la compleja y onerosa legislación tributaria interna con las directrices de de la OCDE, principalmente con relación al Pilar 1. Como dije, hoy es difícil implementarlo acá en Brasil porque sería necesaria una gran reforma tributaria y legislativa, lo que acaba esbarrando también en principios constitucionales y en varias normas internas. Y Pilar 1 por eso hasta ahora no se implementó. Ya con relación al Pilar 2, como dije, tuvimos la implementación recién, pero queda ahí la lección de casa de saber cómo se dará a partir de ahora la cobranza del 15% a las grandes multinacionales y si de hecho eso será una forma efectiva para evitar la evasión de impuestos y si eso resultará en lo que se espera, que es que no haya pérdida de recaudación interna. El otro punto que me parece que el gran desafío también es la alineación externa, la dificultad de alinear la legislación de las jurisdicciones entre ellos para que todos puedan tributar de la misma manera y alinearse a la directriz de la OCDE, que es justamente evitar que haya una pérdida de tributación o una jurisdicción deje de tributar y la otra también por ausencia de normas deje de hacerlo. O sea, hay una dificultad, para mí me parece que la mayor dificultad es de hecho la reforma de la legislación, sea interna o externa, para alineamiento. Clarísimo, Tania. Y Alejandro, cuéntanos desde Colombia cuáles han sido esos desafíos. Sí, gracias, Stephanie. Pues a ver, nosotros, como ya lo venía un poquito anunciando, eh, tenemos unas primeras partes que son muy buenas en los equipos internacionales de la DIAN. Yo creo que son muy competentes, muy capaces. Las negociaciones, las asistencias a la OCDE para revisar estos asuntos es de personas que conozco y que son muy técnicas y que funciona muy bien esa parte como inicial de entender los desafíos o de entender las iniciativas BEPS, pero luego tenemos un desafío que es eh, cómo llevamos eso técnico a la realidad de una ley colombiana. Y la realidad de la ley colombiana en este caso es que se cruza con externalidades económicas y con externalidades políticas y sectoriales, en donde lo que se pensó de una manera terminó implementado de otra completamente diferente. Ejemplo clarísimo, pues lo que pasó con BEPS, el Pilar 2 de BEPS 2.0, la tasa mínima global, que terminó teniendo un criterio de recaudo tan alto por una coyuntura económica, pues que todos los países en Latinoamérica tenemos, pero en Colombia tenemos una de recaudo bien difícil. Entonces terminó con este criterio tan alto que se convirtió en un monstruo completamente diferente. Entonces, lo que era muy bueno, lo que es una iniciativa técnica, una iniciativa pensada, una iniciativa estudiada por la misma administración en esas personas que les cuento que van allá y que
analizan todo esto, pues terminan unos esfuerzos legislativos pues un poco pobres y el Congreso de la República, el mismo gobierno en la última parte, cuando ya pasa de la diana al Ministerio de Hacienda y empiezan a ver el tema de Hacienda Pública, y luego cuando pasa al Congreso de la República, pues estas externalidades que ven en pantalla, económicas, políticas y sectoriales, afectan, contaminan, cambian lo que se pensaba en un primer momento y es un desafío en Colombia pues muy alto porque nosotros tenemos reforma tributaria hace unos 40 años más o menos o 35 años tenemos reforma tributaria cada 2 o 3 años y son reformas tributarias de paños de agua tibia, como decimos en Colombia, para tapar huecos, para sacar nuevas iniciativas de presupuestos para financiar el presupuesto de la nación. Entonces las reformas tributarias terminan siendo antitécnicas y terminan siendo pues afectadísimas por esas coyunturas económicas o esos intereses sectoriales o esos intereses también políticos y la norma termina siendo pues un poco o logrando, termina siendo pues mal hecha, mal redactada, mal planteada y termina simplemente no llegando a satisfacer las necesidades y las iniciativas que tenían. Entonces, entre lo que es la concepción de la iniciativa BEPS hasta lo que es la ley ordinaria colombiana ya promulgada, decretada por el Congreso, promulgada por el presidente, hay un trecho muy amplio que hoy en día en algunas normas es insalvable. Entonces, esos desafíos son los que enfrentamos en el país a la hora de hacer estas normas. De acuerdo, Alejandro, y definitivamente yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento vemos como la implementación de BEPS y todos los avances que se ha tenido en relación, o más bien que han podido lograr las jurisdicciones de los cuales hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy, pues ha sido un reto bastante grande, tanto para los contribuyentes, ¿no? Que quienes están sujetos a todas estas obligaciones, para los asesores, ¿no? Desde luego nuestra parte de la interpretación de la norma y de buscar un poco esa asesoría, pues también termina siendo un reto y yo creo que para finalizar agregaría un tercer reto y también es para las administraciones tributarias, ¿no? En este sentido, hemos visto cómo las legislaciones han adaptado internamente y han hecho grandes esfuerzos para adaptar sus normas internas. Hemos visto los grandes desafíos que se ven durante la implementación, porque desde luego una cosa es ponerlo en papel y a ponerlo en la práctica, ¿no? Y este tercer reto, que desde luego entra en todo este proceso de fiscalización y auditoría por parte de la administración, pues será algo que de seguro será donde vendrán las nuevas discusiones y donde desde luego pues esperamos aportarles nuestros conocimientos en cuanto a qué viene con respecto a esta tercera etapa de la implementación BEPS 1.0 y 2.0. Les quiero dar pues nuevamente las gracias a todos por su participación y a los panelistas por compartir todas estas experiencias que definitivamente han sido bastante valiosas. Nos fuimos con un gran conocimiento de varias jurisdicciones, tanto en ambos paneles, entonces los seguimos invitando a participar de manera activa pues en todos los eventos que realice IFA Colombia y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, que pases bien. Chao, gracias. 10. Chao, chao, que estén bien.